Está Luis Zamora. Luis, bienvenido como siempre, gracias. A ver, un político con mucha experiencia, camina en la política hace muchos años. Esta situación de crisis, a nuestra edad con canas, la vivimos tantas veces. Sí. Es muy triste, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué pasa abajo? En el laburante, el jubilado, el que no tiene un peso, no tiene laburo. Estas situaciones son tremendas para el que no tiene, el que menos tiene. Sí, porque digamos que podríamos decir que este tipo de estas temperaturas de fiebre alta hemos atravesado crisis muy fuertes en los últimos 50 años, pero el cuerpo está más débil. Es decir, uno podría pensar, si mi abuelo era metalúrgico, ganaba 100, el hijo después haciendo lo mismo gana 75, el nieto está ganando 50. Después de 40 años de estas crisis, no son gratuitas. El salario real, el poder adquisitivo del salario, cayó 50%. Es decir, si usted ganaba 100 y gana 50, y hace el mismo laburo o peor, porque lo hace en condiciones más precarizadas, mayor productividad, más horas de trabajo para ganar lo mismo. Bueno, el miedo a perderlo. Entonces, ¿y esto qué está pasando? Todo lo que está pasando, bueno, podemos... hay una primer comentario. ¿Qué pasa con las paritarias? Porque hay que abrir las paritarias. Si ya las paritarias se había discutido el 15%, se discutió que hubiera con cláusula gatillo, de ninguna manera, dijeron. Cláusula gatillo no. Ahora todo esto va a precios. La mayor parte de todo este salto especulador, este saqueo que le han hecho a la Argentina en estos días, promovido por el gobierno y por las políticas del gobierno, lleva a que el salario se cae frente a la inflación. La inflación, no sé, no interesa, pero 15% no es. No, ya sabemos que no. Ya no era antes tampoco. Bueno, ya lo habían reconocido, el Banco Central lo había puesto ya en 19, 20 el último informe. O sea que ahora cuánto estará, 25, 30, no sabemos. Se abren las paritarias, hay que pelear por abrir las paritarias. Porque los errores de todos estos tipos y el saqueo de los especuladores, las LEVAC, van al fondo, hacen todo lo que sean. Pero el salario paga. ¿Por qué tiene que pagar el salario? ¿Pero con qué sindicatos, Luis? Bueno, los sindicalistas firmaron todo esto. Por eso, entonces, este es el segundo problema. El pueblo nos estamos enfrentando a nosotros mismos ahora. Mire lo que pasa con el régimen político. Los gobernantes, hay 6 tipos que están ahora reunidos en la Casa Rosada para ver, o en Olivo, para ver qué hacen, qué inventan, cómo presentan, cómo nos mienten de nuevo. Hacen un marketing, aparece con esa cara jefe de gabinete diciendo todo tranquilo. Va a aparecer Macri diciendo lo peor ya pasó. ¿Se acuerdan? Hace pocos meses. Sí. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Están reunidos desesperados 6 tipos en Olivo para ver qué hacen. Bueno, pero como el pueblo, ¿qué hacemos? Somos 40 millones. El resto del régimen político. ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está el PJ? El PJ, el partido más importante de la Argentina en los últimos 70 años, por su incidencia en la vida política argentina, está desaparecido en acción. ¿Dónde está Massa? Massa se postulaba para candidato a presidente, está desaparecido. ¿Usted lo escuchó, lo vio en algún lugar? No hablan. ¿Por qué no hablan? Vidal, ¿por qué no habla? Están especulando, están tomando distancia, se están ofreciendo como carta alternativa, no quieren pronunciarse, no quieren decir ni sí al fondo ni no al fondo, cuando hay que decir un no grande al fondo, un no enorme que retumbe en toda la Argentina. No queremos al Fondo Monetario. La experiencia... Todo lo dice, en los últimos... Sí, para no volvernos al 57, que no estábamos en el Fondo Monetario, Argentina no estaba en el Fondo Monetario, hasta que el golpe gorila del 55 hizo entrar a Argentina en el Fondo Monetario. O sea que se puede estar sin el Fondo Monetario. Nunca hubo ninguna regla mandada desde arriba por un dios que diga sin fondos monetarios no puede funcionar una economía. Bueno, pero sabemos que además, con Fondo Monetario, juega la economía en contra de los intereses del pueblo. Bueno, lo empezamos a trabajar, mire, porque la vida cotidiana sigue. Ayer hubo un abrazo al Hospital Curí, sí, de oncología en Parque Centenario, porque ahí Larreta tiene un proyecto de un complejo hospitalario sur, lo llama. Hasta ahora se conoce un PowerPoint, porque así se maneja en todo gobierno. Estos 5 tipos que están en Olivo decidiendo nuestros destinos, nos mandan un PowerPoint diciéndole que 5 hospitales se van a cerrar y se van a concentrar en uno, en el Muñiz, el Udaondo, el Ferrer, el IREP. Pero que no hay manera. Bueno, pero ese es el proyecto. No cabe. Un proyecto de especulación inmobiliaria y de ajuste. Porque se imagina ahora
van a discutir al fondo y ¿qué le dicen? Vamos a cerrar 5 hospitales, vamos a entrar en 1. Eso nos va a permitir ahorrar un montón y va a haber más eficiencia. Y, bueno, suspendieron las obras públicas del año pasado. Imagínense un proyecto de este tipo a 10 años. No tiene ninguna perspectiva, pero en el camino cierran los hospitales, o cierran servicios, o cierran prestaciones. Entonces ayer había enfermos oncológicos abrazados al hospital defendiéndolo. O en el IREP, donde también estuvimos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, defendiendo el instituto. ¿A qué? A pacientes en silla de ruedas que han sido tratados muy bien ahí, que se sienten recuperados. Bueno, estas son las cosas de todos los días que estamos jugándonos. El régimen político no existe, existe para perjudicarlos. El Congreso, se dice que no es la política, que las políticas son el problema, no la política, que es el mercado y no la política. ¿Qué hace el régimen político? El Congreso viene de una semana de show, de circo, de votar una ley de retroceso de las tarifas al año pasado, que es un show. ¿En qué sentido? Ya tienen acordado que lo veta y le hacen pagar el costo, que lo vetan. Están los dos pensando en el 2019. Macri, ¿sabe por qué fue al Fondo Monetario? Para llegar al 2019. Ahora, Luis, esta política de intentar que el presidente o llevar al presidente a que vete algo que ya dijo que va a vetar, sí. ¿No es peligroso por el debilitamiento presidencial? Bueno, lo debilita de una manera tremenda. Mire, es un régimen político que está degradado, decadente. Venimos planteando hace años que tenemos a mecanismo de democracia directa. Democracia es que los pueblos gobiernen. Los pueblos gobiernen mediante mecanismos de democracia directa. Acá lo hemos planteado en algunos ejemplos. Es decir, que los gobernantes sepan que los ponemos, pero los sacamos también. Democracia es elegir y es también sacar. No es elegir y aguantar. Es lo que estamos viviendo. Le están regalando 300.000 millones de pesos a especuladores inversores o a bancos que especulan. Y los 300.000 millones de pesos salen de nuestros bolsillos. Estos alegremente rifaron 7.000 millones de dólares en pocos días. Pero al mismo tiempo le sacaron a los jubilados 70.000 millones de pesos para, con el cálculo de actualización de la BER. Sí. Bueno, ahora hay que reclamar que siga con la inflación. Ahora el jubilado 8.000 pesos va a pasar a pagar ahora con el próximo aumento la mínima. Es un indigente. Pero es un indigente, exactamente. Son ingresos de indigencia. Sí, de indigencia. Porque ni la canasta básica de alimentos. Bueno, entonces yo creo que tenemos que reclamar que se abran las paritarias. Tenemos que reclamar que el haber jubilatorio vaya exactamente indexado con la inflación. Tenemos que plantear que no venga el Fondo Monetario. No al Fondo Monetario. Argentina no puede aceptar. Vos estás opuesto al pero fondo, no está firmado el acuerdo. Y hay que ver qué condiciones ponen. Por ejemplo, hay hasta la CGT y algunos dirigentes políticos han anunciado que si Macri veta el aumento de las tarifas, es decir, la devolución de tarifas. La devolución, el retroceso a noviembre, va a haber una movilización a la Plaza de Mayo y un paro nacional. Eso lo dijo la CGT. No, ¿cómo si la veta? Hay que hacerlo antes para que no la vete. Bueno, y junto hay que plantear el fondo. Tiene que llenarse la Plaza de Mayo diciendo no al fondo. ¿El Cabildo Abierto qué era? El 24 de... Ahora vamos al 24 de mayo. Sí. El pueblo quiere saber de qué se trata. Sí, señor Macri, queremos saber de qué se trata. Nos está metiendo la mano en el bolsillo. No le tenemos confianza. Usted dijo que lo peor ya pasó. Que los brotes verdes, que la lluvia de inversiones, todo el segundo semestre. ¿Cuántas mentiras dijo? Bueno, todo ese engaño. ¿Cómo se espera el de esta tarde? Otro engaño más. Ahora, Luis, lo que mucha gente joven no sabe, que en el 2000... con el primer acuerdo del fondo, hubo una reducción de salarios a los empleados públicos y a los jubilados del 13%. Sí, nominal. Sí. Hay que recordar, eso nominal. Es un dato no menor. No, claro. Sí, no es una exigencia del fondo. Exactamente, no es que la inflación se lo comió. No. Hubo un anuncio diciendo, usted gana 100, bueno, a partir de ahora gana 85. 220 ganó un jubilado y pasó a ganar 180. Sí, el 13%. Sí, bueno, fue un robo así, nominal, su sueldo bajó. Pero porque sí. Sí, bueno. Porque así me lo pidieron. Pero es que la fiebre de la Argentina de tantos años, porque si se mantiene tantos años, ya no es un gobierno, no es otro. El gobierno anterior tuvo que poner el cepo cambiario, que se llamó cepo cambiario, era una restricción cambiaria. Sí. Tuvo que poner una restricción cambiaria porque se le fue acabando los dólares. Entonces empezó a poner una restricción y como lo hizo como un queso Gruyère, con dólares, con el contado, con liquidación, con el dólar ahorro, el dólar turismo, se le empezó a ir por todos lados y el paralelo, y permitió el paralelo, entonces, el blue, lo empezaron a dar blue. Sí. Bueno, o sea que tampoco con esas medidas Argentina tiene que desconocer la deuda.
hay que desconocer la deuda externa. Argentina tiene que empezar de nuevo. Hay un fallo de la justicia. Bueno, exactamente. Federal. Bueno, Argentina tiene que plantearle al mundo. Hay un fallo, sí, de Ballesteros, que lo acaba de irse, que planteaba que la deuda era espuria, fallo de la justicia federal, ¿no? Planteaba todo que, el mundo elogia ese fallo. Sí, porque hubo una investigación muy seria donde participó Alejandro Olmos. De muchos años. Alejandro Olmos tuvo un rol fundamental, lamentablemente fallecido, que se demostró que tenía un origen espurio y que todas las negociaciones habían sido negocios usureros y que, bueno, Argentina con tasas altísimas. Bueno, impagables. Tenemos que informar al mundo que siempre la hemos pagado varias veces, sí, porque Argentina pagó más o menos unos 500.000 millones de dólares de deuda desde que dejó la dictadura. Y sin embargo debemos 300.000, o sea, ¿cómo puede ser? Seguimos pagando. Sí, claro, entonces bueno, dentro de 10 años, Llorente, vamos a estar hablando de lo mismo. El año que viene, dentro de 5 y dentro de 10 años, nada más que... Con usted no iba hablando de esto del año 86. Bueno, por eso, nosotros venimos, es decir, venimos planteando esto frente a los curanderos que dicen esto se arregla, porque lo que decía Macri en la campaña, ¿qué decía? La inflación es sencilla, vienen las inversiones, el gobierno anterior hizo populismo, demagogia, bueno, muy bien. El gobierno anterior no tocó las estructuras económicas, que eso era lo fundamental y no las tocó, lamentablemente. Claro, no tocó el sistema financiero, las empresas privatizadas, la deuda externa, al contrario, pagó. ¿Cuán valioso sería tener los 150.000 millones de dólares que pagó en efectivo el gobierno anterior? Porque el gobierno anterior no se endeudaba mayoritariamente, sino que pagaba en efectivo la deuda. O sea que de la Reserva del Banco Central salieron para pagar deuda. Un segundo, Luis, que tengo que hacer una pausa, sí, 2 minutitos. Sí, por supuesto. Estamos junto a Luis Zamora. Luis, hoy el dólar subió 1 peso. O sea, es una devaluación clara. Sí, todo indica, así como era claro que iban a ir a aumento de tasa de interés hace 2 semanas. Yo estuve acá hace 2 semanas. Sí, estábamos charlando. Sí, y me parecía que el gobierno era capaz de seguir subiendo las tasas de las LEVAC para retener, para que no se fueran al dólar. Hoy da la impresión de que están permitiendo una devaluación, están dejando que el dólar suba. Es decir, sí, lo decía recién Julián Guarino, dice que están dejando que él cree, da la impresión que están liberando el dólar. Pero sea una combinación de ambas. Lo que no pueden ya es vender dólares, o sea, no pueden salir a vender. El Banco Central no tiene reserva para eso, y eso los desnuda, lo muestra con poca... Entonces, bueno, yo vuelvo, es una timba el país. Y volver a la timba. Es Martínez Dios. Claro, por eso, tanto que cuestionamos la política de la bicicleta financiera, la pata dulce, hicieron películas sobre el drama que llevó al pueblo argentino, porque eso significa un retroceso en las condiciones de vida muy agudas. Hoy no hay plata en la gente, recién lo comentábamos, no hay plata. Es decir, el jubilado se le acaba el 9, el 10 cuando paga todos los servicios, y si le quedan 20 días no puede comer. Eso es lo que está pasando, y el comerciante, el pequeño comerciante, está angustiado, porque ve que cada vez entra menos gente. Bueno, pasó con Martínez, pasó con la hiperinflación de Alfonsín, pasó con el 2001, ya fue una hecatombe, pero al no cambiar las estructuras económicas extranjerizadas, concentradas, usted tiene formadores de precios, usted tiene gente, por ejemplo, las privatizadas. Yo estoy sin luz, en Villa Crespo acaba de volver la luz, hace 36 horas sin luz. ¿Usted sabe lo que es no tener luz? Es terrible. En un momento de tarifazo. Ni luz ni agua. Yo hace 10 años que vengo con un problema de luz. Ni luz ni agua, porque yo vivo en un departamento, o sea, un edificio horizontal. Entonces, se corta la luz, se corta el agua. Bueno, con esta tarifa se corta la luz. ¿Cómo con esta tarifa? Uno es la vida, la calidad de vida. El comerciante que le cortan la luz. El que tiene la heladería. Es un derecho humano la luz. Bueno, hoy en día la modernidad es básico. Exactamente. Por eso que estén en manos privatizadas, que especulen, que lucren. ¿Usted está seguro que las Edesur, Edenor, Metrogas, con los aumentos de tarifas, no compran dólares, no juegan en la LEVAC, no compran y hacen diferencia? Se perdieron esta especulación de todo. No. El que tenía 19 pesos el dólar en noviembre, hoy lo tiene, o algo así, hoy lo tiene a 24 y pico. 24 horas, a esta hora 24, del Nación, ¿Quién controla? Como no controlaban los subsidios antes, el gobierno anterior no controlaba los subsidios y tenía datos de que estaban haciendo en la timba financiera las empresas con los subsidios, 20 días de timba y hacían la diferencia y pagaban el sueldo cuando cambiaban de nuevo a peso. Bueno, hoy no lo están haciendo. Bueno, quiero decir, estamos en manos de... ¿Qué garantiza que no? ¿Y qué hacen como medida?
recurren al timbero del mundo. 19:45 en diciembre. 19:45. Hoy 24. Correcto, bueno, 19:45. ¿Quién tenía espalda para bancarlo esto? Los que tienen espalda para bancar e información. Sí, por eso está lleno de... Por eso, la banca Morgan hizo un negocio fabuloso, y casualmente la banca Morgan es donde estaba Caputo, donde estaba uno del Banco Central, que es el que maneja la mesa de dinero. Es el que ha hecho más negocio en comisiones con la emisión de bonos de endeudamiento brutal que hizo Macri. Una de los comisionistas fue más importante, el más importante de todo fue el JP Morgan. Sí. Bueno, que tiene de donde era antes Caputo, donde estuvo también Palgay. Es decir, no son casualidades esas cosas. Bueno, pero esa es la plata nuestra. Esa es la que el jubilado, esa persona que cobra y a los 3 días, 4 días dice, ya pagué el alquiler, pagué la CPS, ¿qué hago ahora? Ahora, Luis, hoy un tipo corre un poco al jubilado del centro de la escena, ¿no? Pero un tipo que hoy cobra 20.000 pesos y alquila. Sí. No puede vivir. No. Es el salario promedio, digamos. No, porque si con los servicios, si paga la especie y tiene familia, no puede vivir. Y no, la canasta básica está en 18.000 pesos, estamos hablando. Pero básica. La básica, no la canasta familiar. No, la básica. Canasta básica. O sea, alimento, indumentaria, lo mínimo. Bueno, no puede vivir. Y entonces, bueno, por eso, discutamos todo. Si dejamos de pagar la deuda, si el Fondo Monetario y todo, pero paritarias que se abran. Sí, lo inmediato. Ustedes son los responsables de hacer esto. Perfecto. Bueno, díganle a las empresas, cobren impuestos a las ganancias, cóbrenle, aumenten el impuesto a la renta financiera a los bancos, hagan lo que, suban las retenciones en vez de bajarlas. Sí. ¿Cómo es que haya sojeros que estén reteniendo 5.000 millones de dólares? Obliguen a que se liquide en la Argentina. ¿Cómo? Que obliguen a que se liquide en la Argentina. Claro, o que no se liquida, ni siquiera se liquida en la Argentina. Bueno, tienen libre disponibilidad, las retienen. Pero les bajaron las retenciones, les hicieron ventaja de todo tipo, porque la idea, la excusa del gobierno era para promover las exportaciones. Las exportaciones no aumentaron y no liquidan, están especulando con que el dólar llegue a 25, 26, 27. Ratazzi habló de 26, ¿qué pasó? Ratazzi ya sabía, Ratazzi el de la Fiat, ¿no? Ya sabía que esta corrida que iba a haber. Porque están comprando dólar futuro. Bueno, sí, bueno. 26,90, 27. Otra vergüenza, o los dólares futuro. Que lo denunció este mismo gobierno cuando era oposición. Sí. Y los funcionarios de este gobierno son los que habían comprado los dólares de futuro. Sí. Porque así, bueno, para no vamos a entrar en esa... eso fue nefasto del gobierno anterior y de este. Porque especular con eso, permitirle, es más usura, más timba. Pero mire, la quiniela del barrio es mucho más legal y transparente, más legítima y transparente que esto que están haciendo con los dólares de futuro, con la LEVAC. Bueno, volvamos a la... Yo creo que el régimen político está muy... Son dos los problemas que tenemos. La estructura económica de la Argentina, extranjerizada, lejos de tener que recurrir a inversiones extranjeras, Argentina lo que tiene que parar es que no se vaya la plata que produce. ¿Cómo es una...? Vio que dicen todos los editores economistas ortodoxos, como se les llama, que acá hay que bajar el déficit fiscal, que hay que reducir el gasto, que hasta que no se hagan esos cambios nunca va a progresar Argentina. Pero Argentina produjo 400.000 millones de dólares que se los llevaron afuera. ¿Cómo? Una economía que produce 400.000 millones de dólares... ¿Tiene plata afuera? Claro, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque se la llevan. Entonces, no hay que tomar medidas para que no se la lleven. Si tuviéramos esos 400.000 millones, miren, no hay proyecto de inversión en el mundo que tenga eso, que tenga ese monto. Le pido que me redondee, Luis. Eso se produjo en la Argentina. Bueno, por eso hay dos. Yo creo que tenemos que reclamar las paritarias que se abran. Urgente. Las paritarias es urgente. ¿Cuánto hubo de inflación? Tanto aumento de salario. El aumento a los jubilados, por lo menos con la inflación, por lo menos, y después tenemos que plantearnos al Fondo Monetario. El fondo no tiene que venir a la Argentina, hay que impedir los acuerdos con el fondo. Por supuesto que eso incluye también el rechazo a las tarifas. Ahora, tenemos que hacerlo nosotros, desde abajo. Discutan en sus lugares de trabajo, júntense con sus compañeros, en una oficina, en el vestuario, en la calle, a la salida, si no, por el ojo del patrón no pueden reunirse. Bueno, la salida, ¿cómo nos vamos organizando desde abajo? Porque mire, tenemos que levantar la voz. No pueden quedarnos salarios, trabajo, nuestra familia, nuestra vida cotidiana en manos de 5 tipos que están discutiendo hoy en Olivos qué nueva timba o qué nuevo invento mentira nos comunican. Bueno, o el pueblo decide o deciden 5. Esto es lo que tenemos que discutir en Argentina. Luis, muchísimas gracias.